continuación, la conferencia, actividad física, ¿qué se recomienda? A cargo del Dr. Mauricio Mejía desde Colombia. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. FanLab somos todos. Hola a todos, yo soy Mauricio Mejía, yo soy médico especialista en medicina del deporte. Ya llevo más de 6 años manejando pacientes con enfermedad reumatológica. Yo creo que estos son los 6 tips más importantes, tanto de actividad física como alimentación, que todos deberían tener en cuenta. Vamos a abrir esta presentación con esta frase: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, la manera en que está comiendo las personas y sobre todo nuestros pacientes, estamos teniendo graves problemas con el tipo de alimentación que estamos ingiriendo. Entonces, el primer tip que les voy a dar es: consuman frutas y vegetales. Acá en Colombia tenemos un problema muy grande con muchos de los influenciadores porque están generando pánico, sobre todo a las frutas. ¿Y qué ha dicho la evidencia científica y la evidencia médica sobre esto? Que consumir frutas y vegetales puede tener un efecto protector en la salud de todo el mundo, sobre todo a nivel de las enfermedades inflamatorias, como es en el caso de la artritis reumatoidea. ¿Cuánto sería lo ideal comer de porciones de frutas y vegetales al día? Entre 4 o 5 porciones, que se pueden manejar entre el desayuno, el almuerzo y la cena. No le tengan miedo a comer frutas o vegetales en las noches. Se ha dicho que no debería comer en la noche por el aumento de la liberación de insulina. No, esto no es tan cierto. Y recuerden, siempre va a tener un efecto protector. Tip número 2, y yo creo que es uno también de los más importantes que vamos a tener en esta charla: evitar el máximo el consumo de azúcar. Y es que nos hemos dado cuenta que al consumir azúcar procesado o alimentos que tengan exceso en azúcar, va a presentar un aumento en la inflamación de ustedes, los pacientes. Tanto así que se ha demostrado que el consumo elevado de azúcar puede llegar a molestar o puede llegar a intervenir en la salud mental de los pacientes. Por cada 100 gramos de ingesta de azúcar de más al día, los síntomas de depresión aumentan en un 28%. Un ejemplo muy básico: nosotros necesitamos 25 a 30 gramos de azúcar al día. Una gaseosa comercial tiene aproximadamente entre 35 y 40 gramos. Entonces, con una sola gaseosa ya estamos consumiendo más azúcar de lo que deberíamos consumir, para que tengan en cuenta. También hay que tener muy en cuenta esto: la fructosa. ¿Por qué quiero hacer cargo en esto? Porque la fructosa suena a fruta y estoy diciendo que la fruta sí es buena. La fructosa no es esta que viene del azúcar. La fructosa que estamos hablando, que puede llegar a producir enfermedad, es la del agave, la de la miel o del sorbitol, que se ha relacionado muchísimo con hígado graso, que está muy relacionado con nuestros pacientes. Tip número 3, consumir suficiente proteína. Ya nos hemos dado cuenta que los pacientes no consumen la cantidad adecuada de proteínas. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de proteínas de origen animal, como el huevo, las carnes, algunos vegetales que pueden tener también proteínas, y también los granos. Ojo, que hay un tabú hace mucho tiempo que se está manejando, que los pacientes con enfermedad reumatológica no deberían consumir carnes rojas. Y ya nos dimos cuenta que no es tan cierto, es una susceptibilidad muy personal. Lo que sí hay que tener en cuenta es suspender lo que son embutidos para evitar inflamación y sobre todo dolor. ¿Cuánto es la porción que nosotros deberíamos consumir de fruta al día? Como les dije anteriormente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud estaban quedándose muy por debajo, pero ya nos dimos cuenta que tiene que ser entre 1.6 hasta 2.4, sobre todo si hacen ejercicio. Si no sabemos cómo medir las porciones de proteína, es muy fácil. La porción de proteína tiene que ser mínimo el tamaño de su mano. Eso sería lo ideal para consumir y evitar que se pierda la masa muscular relacionada con la edad. Y ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es el ejercicio. Y aquí va otra frase: todas las partes del cuerpo, si se usan con moderación y se ejercitan en labores a las cuales están acostumbradas, se vuelven sanas, bien desarrolladas, envejeciendo lentamente. En términos generales, si nosotros no nos movemos, vamos a enfermarnos. Y esto es lo que pasa con este ejemplo de esta paciente. Es una paciente con un antecedente de enfermedad reumatológica, es una paciente que yo quiero mucho, que no se mueve. Y esta fue la primera consulta en la que tuvimos con ella, donde nos dimos cuenta el desacondicionamiento físico y la sarcopenia, que es la pérdida de la masa con la edad, de la fuerza y de la funcionalidad, por no hacer ejercicio. Y con tan solo empezar a hacer ejercicios fáciles en una silla, movimientos articulares, la salud de la paciente ha mejorado casi hasta un 50%. Entonces va nuestro cuarto tip: ejercicio cardiovascular. Cuando hablamos de ejercicio cardiovascular, recuerden que puede ser nadar, correr,
montar bicicleta, saltar lazo o inclusive para mí uno de los mejores, bailar. ¿Cuánto deberíamos nosotros hacer de ejercicio cardiovascular a la semana? En promedio, debería ser 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de alta intensidad. ¿Qué significa eso? Una intensidad moderada es un ejercicio que yo pueda mantener una conversación, que no sienta mucho ahogo, que tan solo sienta que las pulsaciones están aumentando o que empiece yo a sentir calor. ¿Cuánto entonces deberíamos hacer nosotros? 30 minutos, 5 veces a la semana. Pero cuando ya hablamos de alta intensidad, entonces recuerden que son solo 75 minutos de un ejercicio que sea fuerte, que empiece a sentir algo de ahogo, que no pueda mantener una conversación si estoy con alguien más. Pero si no hacemos ejercicio y no sabemos qué empezar a hacer, para mí, el doctor Mauricio Mejía, el más fácil, el más sencillo, que solo se necesita un par de tenis y no más, es caminar. Caminar ha demostrado que disminuye la mortalidad por cualquier causa, disminuye la mortalidad, es decir, la probabilidad de morirme por un infarto, disminuye la probabilidad de morirme por cualquier otra enfermedad. Lo mínimo que deberíamos caminar al día para empezar a tener salud son 4.000 pasos. Pero si ya queremos tener una muy buena salud, 8.000 y lo ideal sería 10.000 pasos, pero ¿cada cuánto deberíamos hacerlo? Todos los días, los 7 días a la semana. No importa si caminamos 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde y 20 minutos en la noche, que es lo que aproximadamente llegarían a ser los 10.000 pasos dependiendo de qué tan rápido camine la persona. Tip número 5. Ejercicio de fortalecimiento muscular. Es el ejercicio que está de moda. ¿Por qué? Porque nos han dicho que si yo dejo de hacer ejercicio, empiezo a perder la masa muscular. Y también estamos escuchando mucho que si yo hago mucho ejercicio cardiovascular, también voy a hacer que se pierda la masa muscular. Esto no es tan cierto. Para perder la masa muscular en relación con el ejercicio cardiovascular se necesitan unas cargas de entrenamiento muy altas, es decir, mucho ejercicio cardio sin ejercicio de fuerza. Pero volvamos al tema. Cuando nosotros hablamos de ejercicio de fortalecimiento muscular, todo el mundo piensa y se va para un gimnasio y por eso no les gusta. Entonces aquí les traigo unos ejemplos de cómo podemos hacer el ejercicio de fortalecimiento. Con una simple banda lo podemos empezar a hacer. También lo podemos hacer ejercicios con el propio peso. Unas sentadillas, unas flexiones de pecho nos funcionan y nos funcionan muy bien. Ejercicios con mancuernas, con pesas, inclusive con botellas de vino, botellas de agua, botellas llenas de arena, nos ayudan a empezar a fortalecer cualquier parte del cuerpo. Con bandas de suspensión, el famoso TRX, donde nos ayudamos disminuyendo la presión para las articulaciones, e inclusive un gimnasio que no es muy mala idea porque en un gimnasio podemos hacer muchas cosas, utilizar muchas máquinas para diferentes grupos musculares. Estiramientos, aquí va el tip número 6. El estiramiento para mí es la medida más importante en los pacientes con enfermedad reumatológica. ¿Y por qué? Porque está demostrado en los estudios y en mi experiencia que es lo que más disminuye el dolor en los pacientes. Ustedes se dan cuenta en este video, es demostrándole al paciente cómo debería hacer los estiramientos, un mínimo de 10 segundos y siempre respirando. Además del dolor, mejora la movilidad articular, es decir, va a producir mejoría en todos los rangos de las articulaciones, que también va a ayudar al dolor. Modula el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso parasimpático, el que nos da la tranquilidad, mejora por el efecto del estiramiento y la respiración, con lo cual también nos va a ayudar al dolor. ¿Cada cuánto deberíamos hacer los estiramientos? Si somos pacientes con enfermedad reumatológica, lo ideal es hacerlo todos los días. Si tenemos alguna articulación inflamada, vamos a evitar hacer movimientos bruscos, pero sí podemos estirar. ¿Y qué tan importante han sido los estiramientos? Pues nos hemos dado cuenta que los estiramientos tienen un efecto positivo sobre la depresión y es muy comparable tanto con el ejercicio de fuerza, con el ejercicio cardiovascular en relación con los medicamentos. Es decir, ¿el estiramiento funciona para todo? Sí, pero mucho, mucho, mucho. Y sobre todo también para los síntomas de depresión, que es uno de los síntomas o enfermedad que más sufren nuestros pacientes con enfermedad reumatológica. Lo más importante de todo esto es hagan el ejercicio. No tengan en cuenta todo lo que se dice en redes sociales, que yo debería hacer ejercicio en ayunas, no en ayunas, que debería hacer el ejercicio sin romper el ayuno con fruta o con vegetales, que el ejercicio lo debería hacer en la mañana, pero que es mejor en la noche, que no debería hacer ejercicio fuerte porque lo que va a producir es lesión. La conclusión de todo esto, muchachos, es muévanse, hagámoslo responsablemente y siempre, por favor, consultar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.